Amado Hijo de Dios, bienvenido a este momento sagrado. Hoy no llegaste aquí por accidente, porque mientras tu mente ha estado corriendo de un lado a otro, mientras has intentado sonreír aunque por dentro te sentías agotado, Dios ya veía el cansancio escondido detrás de tus ojos y el peso silencioso que has estado cargando en el alma. Listen to me closely. Antes de continuar, si hoy crees de verdad en el poder de Dios, te invito a declararlo ahora mismo. Escribe, mi alma pertenece a Dios, en los comentarios como un acto de fe. Dale a me gusta para que esta oración llegue a alguien que clama desesperadamente por un cambio. Y suscríbete para que podamos incluirte en nuestras oraciones todos los días. Señor, aquí estamos, tal vez con lágrimas que nadie ha visto, tal vez con pensamientos que no dejan dormir, tal vez con un corazón cansado de fingir que todo está bien. Y aún así, aquí estamos, porque en el fondo del alma todavía existe una pequeña esperanza de que tú puedas traer calma donde todo se siente roto. Padre, hay personas escuchando esta oración con la mente agotada, personas que llevan días sonriendo frente a otros, mientras por dentro sienten una batalla constante, pensamientos acelerados, miedo al futuro, ansiedad silenciosa, recuerdos que aparecen en mitad de la noche. Señor, algunos ya no saben cómo apagar el ruido interior. Y tú lo sabes. Tú conoces esas madrugadas donde el corazón late rápido, sin razón aparente. Tú ves las lágrimas escondidas en el baño. Tú escuchas las oraciones que nunca fueron pronunciadas en voz alta. Y aún así, no te has alejado. Qué amor tan inmenso el tuyo. Porque mientras muchos se alejaron sin notar el dolor, tú permaneciste cerca. Como dice tu palabra en el Salmo 34, tú estás cerca de los quebrantados de corazón y salvas a los de espíritu abatido. Y hoy esa promesa se convierte en refugio. Señor, queremos comenzar soltando el peso. No el peso físico, el peso invisible. Ese cansancio mental que nadie entiende. La presión de intentar controlarlo todo, la necesidad de tener respuestas para cada cosa, el agotamiento de pensar demasiado. Padre, perdónanos por querer cargar solos batallas que nunca fueron nuestras. Perdónanos por intentar sostenernos sin depender de ti. A veces actuamos como si tuviéramos que resolverlo todo antes de acercarnos a tu presencia, como si necesitáramos llegar fuertes, perfectos, ordenados. Pero hoy venimos exactamente como estamos, con pensamientos confundidos, con emociones mezcladas, con fe pequeña, con fuerzas limitadas. Y aún así creemos que tú recibes corazones sinceros. Señor, algunos que escuchan esta oración están cansados de pelear consigo mismos, cansados de sobrepensar, cansados de imaginar escenarios terribles, cansados de vivir atrapados en lo que podría pasar mañana. Y ahora mismo, tú los estás llamando al descanso, no al descanso superficial del mundo, no a distracciones temporales, sino al descanso profundo que solo nace cuando el alma deja de resistirse y finalmente se rinde a ti. Jesús, tu voz sigue diciendo las mismas palabras de Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué ternura hay en esa invitación? No dijiste que vinieran los fuertes. No llamaste únicamente a quienes tienen la vida resuelta. Llamaste a los cansados, a los que ya no pueden más, a los que intentan respirar mientras sienten una tormenta dentro del pecho. Y quizá hoy, esa persona somos nosotros. Señor, enséñanos a descansar. Porque llevamos demasiado tiempo sobreviviendo, demasiado tiempo funcionando por obligación, demasiado tiempo fingiendo tranquilidad, mientras la mente corre sin parar. Y tú no nos creaste para vivir esclavos del miedo, no nos creaste para vivir atrapados en ansiedad constante, nos creaste para caminar contigo, para apoyarnos en tu voz, para encontrar refugio debajo de tus alas. Padre, en este momento comenzamos a entregarte los pensamientos que nos están destruyendo lentamente.
ese pensamiento repetitivo que vuelve cada madrugada, ese miedo que no sabemos explicar, esa preocupación económica, esa carga familiar, ese cansancio emocional que hemos escondido incluso de las personas que amamos. Hoy lo colocamos delante de ti, y aunque todavía tiemblen nuestras manos, aunque todavía existan preguntas, aunque no entendamos todo, decidimos dar el primer paso, rendirnos, porque ya entendimos algo importante. No podemos sanar solos. No podemos encontrar verdadera paz intentando controlarlo todo. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu espíritu respirando dentro de nuestra mente cansada. Necesitamos tu paz entrando donde el ruido se volvió costumbre. Señor, hay personas escuchando esto desde habitaciones silenciosas, otros desde trabajos agotadores. Algunos están acostados intentando descansar mientras su mente sigue despierta. Y tú estás entrando ahora mismo en cada lugar. Porque cuando un corazón te busca sinceramente, cualquier lugar se vuelve santo. Incluso este momento, incluso este cansancio, incluso esta oración quebrada. Dios, toca la mente de quien está escuchando, no con condenación, no con dureza, sino con compasión, con esa paz suave que llega lentamente y empieza a calmar lo que estaba fuera de control. Padre, recuérdale a cada alma cansada que no está sola, que tú sigues sentado en el trono, que todavía sostienes sus días, que todavía conoces su nombre, que todavía tienes propósito aún en medio de la confusión. Y aunque ahora mismo no puedan ver claramente el futuro, tú ya estás allí. ¿Qué descanso produce recordar eso? No tenemos que sostener el mañana, tú ya lo sostienes. No tenemos que cargar el mundo entero sobre los hombros, tú sigues siendo Dios. Y nosotros, simplemente tus hijos cansados buscando refugio. Señor, en este momento respiramos profundo y mientras respiramos, queremos soltarte lentamente el miedo, la presión, la culpa, la ansiedad acumulada, el temor a fallar, el miedo a no ser suficientes, todo eso que hemos escondido detrás de sonrisas y rutinas. Hoy ya no queremos esconderlo. Hoy queremos abrir el corazón delante de ti, porque sabemos que tú no desprecias al alma quebrantada. Tú no rechazas a quien llega cansado. Tú no ignoras al que llora en silencio. Y quizá algunos escuchando esta oración sienten que llevan demasiado tiempo lejos de ti. Tal vez dejaron de orar. Tal vez dejaron de creer con la misma fuerza. Tal vez el dolor los volvió fríos. Pero incluso ahora, tú sigues llamándolos de regreso, con paciencia, con misericordia, con amor. ¡Qué Dios tan bueno eres! Porque no te cansaste de nosotros cuando nosotros sí nos cansamos de todo. Y ahora mismo, en medio de esta oración, algo comienza a cambiar. No porque todos los problemas desaparecieron de repente, sino porque tu presencia empezó a entrar en el lugar más roto del alma. Y cuando tú entras, el caos pierde autoridad. El miedo comienza a retroceder, la ansiedad deja de gobernar y el corazón recuerda que todavía existe esperanza. Señor, queremos quedarnos aquí un momento más, sin correr, sin apresurarnos, solo respirando en tu presencia, solo descansando delante de ti, solo escuchando cómo tu amor sigue diciendo suavemente, no tienes que pelear solo. Y hoy, aunque sea con lágrimas, aunque sea con fe pequeña, aunque sea apenas susurrando, respondemos. Aquí estamos, Señor. Necesitamos tu paz, necesitamos tu descanso, necesitamos que tomes el control de nuestra mente cansada. Señor, seguimos aquí, todavía respirando delante de tu presencia, todavía intentando descansar el corazón. Y mientras esta oración continúa, sentimos cómo comienzas a tocar lugares internos que llevaban demasiado tiempo cerrados, porque muchas veces el verdadero cansancio no viene solo de lo que vivimos afuera, viene de lo que escuchamos dentro, de esas voces silenciosas que repiten miedo, fracaso, culpa, insuficiencia. Padre, ¿cuántas veces nuestra propia mente se convirtió en un lugar hostil? Un lugar donde los pensamientos nos atacan incluso cuando nadie más lo hace. Y hoy queremos entregarte también esa batalla, la batalla de las mentiras que hemos creído durante demasiado tiempo. Porque algunos aquí llevan, ya no puedo,
nunca voy a salir de esto. Nadie me entiende. Dios se olvidó de mí. No soy suficiente. Y esas palabras, repetidas una y otra vez, terminaron cansando el alma. Señor, hoy necesitamos escuchar tu verdad más fuerte que nuestros pensamientos, porque el enemigo sabe cómo sembrar mentiras en momentos de debilidad, sabe cómo atacar cuando estamos cansados, sabe cómo usar heridas viejas para convencernos de que no valemos nada. Pero tu voz sigue siendo más poderosa. Tu voz todavía rompe la oscuridad. Tu voz todavía trae orden donde había caos. Y hoy queremos aprender a llenar nuestra mente con lo que tú dices, no con lo que el miedo repite. Padre, enséñanos a reconocer cuando un pensamiento no viene de ti, porque no todo lo que pasa por nuestra mente merece quedarse. No toda voz merece autoridad, no toda emoción merece gobernar nuestras decisiones. Y aún así, muchas veces dejamos que los pensamientos destructivos construyan casas dentro de nosotros. Pensamientos que roban el descanso, pensamientos que destruyen la esperanza, pensamientos que nos alejan lentamente de tu paz. Pero hoy, en el nombre de Jesús, comenzamos a derribar esas mentiras con tu verdad. Como dice Hebreos 4:12, tu palabra es viva y eficaz. No es solamente un texto, no es teoría, no son frases vacías. Tu palabra tiene vida, entra hasta lo más profundo, toca lugares que nadie más puede alcanzar. Y hoy pedimos que tu verdad atraviese cada rincón cansado de nuestra mente. Señor, cuando el miedo diga, vas a quedarte solo, recuérdanos que tú prometiste estar con nosotros todos los días. Cuando la ansiedad diga, todo saldrá mal, háblanos de tu fidelidad. Cuando la culpa diga, ya no mereces amor, recuérdanos la cruz. Cuando el cansancio diga, ríndete, susurra esperanza sobre nuestro corazón, porque tú todavía restauras personas cansadas, tú todavía levantas almas quebradas, tú todavía haces nueva la mente que parecía perdida. Padre, algunos escuchando esta oración crecieron escuchando palabras duras, palabras que marcaron su identidad, críticas constantes, comparaciones, rechazo. Y aunque han pasado años, todavía escuchan esas voces dentro de sí mismos. Todavía sienten que deben demostrar valor. Todavía viven tratando de ser suficientes para todos. Qué agotador es vivir así, Señor. Qué cansancio produce intentar llenar vacíos humanos con esfuerzo constante. Pero hoy tú estás diciendo algo diferente. Tú llamas hijos a quienes el mundo llamó rotos. Tú llamas amados a quienes se sienten olvidados. Tú llamas escogidos a quienes viven dudando de sí mismos. Y quizá esta noche alguien necesita escuchar eso profundamente. No eres un accidente, no eres invisible para Dios, no eres demasiado roto para recibir paz. El Señor todavía tiene misericordia sobre tu vida, todavía piensa en ti con amor. Como dice Jeremías 29:11, sus pensamientos son de paz y no de mal. ¿Qué descanso produce saber eso? Porque nuestra mente imagina desgracias, pero tú piensas en restauración. Nuestra mente anticipa abandono, pero tú preparas refugio. Nuestra mente se llena de confusión, pero tú sigues guiando el camino incluso cuando no entendemos nada. Señor, enséñanos a volver una y otra vez a tu palabra. No solo cuando estamos desesperados, no solo cuando todo se cae, sino cada día, porque necesitamos alimentar el alma con verdad. Necesitamos recordar quién eres cuando las emociones cambian. Necesitamos anclar el corazón en algo eterno. Padre, ayúdanos a hacer espacio para tu voz, porque vivimos rodeados de ruido, noticias, redes sociales, comparaciones, opiniones, exigencias. Y lentamente todo eso va llenando la mente de ansiedad. A veces despertamos y lo primero que hacemos es correr, mirar el teléfono, pensar en problemas, entrar en preocupaciones y olvidamos detenernos para escucharte. Pero hoy queremos hacer algo diferente. Hoy queremos permitir que tu verdad sea la primera voz de nuestro día. La voz dominante, la voz que tenga más autoridad sobre nuestras emociones. Señor, danos disciplina espiritual para buscarte aun cuando no tengamos ganas. Porque hay días donde el alma está tan cansada que cuesta abrir la Biblia.
cuesta orar, cuesta creer, y aún así, tú sigues esperándonos con paciencia. Nunca nos rechazas por llegar débiles. Nunca dices, vuelve cuando tengas más fe. Nos recibes tal como estamos, y eso cambia todo. Padre, en este momento, queremos entregarte cada pensamiento destructivo que hemos abrazado, todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de rechazo, toda idea de que nunca cambiaremos. Hoy lo soltamos delante de ti. Y en lugar de eso, queremos recibir tu verdad, aunque todavía estemos aprendiendo, aunque todavía existan luchas internas, aunque todavía haya noches difíciles. Queremos comenzar a creer más en tu palabra que en nuestro miedo, más en tus promesas que en nuestra ansiedad, más en tu amor que en nuestras heridas, porque tu verdad trae orden, tu verdad limpia, tu verdad calma. Y cuando el alma empieza a escuchar tu voz constantemente, algo cambia lentamente por dentro. La mente deja de ser prisión y comienza a convertirse en refugio. Señor, danos hambre de tu presencia, hambre de tu palabra, hambre de escucharte más que escuchar el caos alrededor. Porque muchos aquí han alimentado durante años pensamientos de temor y ahora están emocionalmente agotados. Pero tu espíritu puede reeducar el corazón, puede renovar la mente, puede transformar incluso los patrones internos más antiguos. Y creemos que empiezas a hacerlo ahora mismo, tal vez lentamente, tal vez en silencio, pero profundamente. Padre, gracias porque no nos dejas atrapados en nuestras propias mentiras. Gracias porque sigues hablando paz sobre nosotros. Gracias porque tu verdad no depende de cómo nos sentimos. Tu verdad permanece firme incluso en nuestros días más oscuros. Y ahora mismo, mientras seguimos orando, queremos respirar profundo otra vez y repetir dentro del alma: no voy a creerle más al miedo. No voy a dejar que la ansiedad tenga la última palabra. Dios todavía está conmigo. Dios todavía puede restaurar mi mente. Dios todavía puede traer calma a este corazón cansado. Señor, haz que esas palabras echen raíces profundas. Hazlas más fuertes que el ruido, más fuertes que el pasado, más fuertes que la desesperación. Y mientras tu verdad llena nuestro interior, sentimos como algo comienza a aquietarse lentamente, como si el alma, por primera vez en mucho tiempo, estuviera encontrando un lugar seguro para descansar. Señor, aquí seguimos, todavía delante de ti, todavía respirando despacio mientras tu presencia comienza a tocar partes del alma que llevaban demasiado tiempo tensas. Y ahora queremos aprender algo que cuesta muchísimo en este mundo lleno de ruido. Queremos aprender a quedarnos quietos delante de ti, porque hemos hablado demasiado, hemos pensado demasiado, hemos corrido demasiado, y aún así seguimos cansados. Padre, qué difícil se ha vuelto el silencio para nosotros. Apenas todo se queda callado, nuestra mente comienza a correr otra vez. Recordamos pendientes, errores, temores, escenarios imaginarios. Es como si dentro de nosotros existiera una tormenta que nunca descansa. Y por eso hoy necesitamos que nos enseñes a detenernos, no solamente físicamente, sino por dentro. Porque hay personas escuchando esta oración que incluso cuando intentan dormir, siguen peleando mentalmente. El cuerpo está acostado, pero la mente sigue despierta. Y qué agotador es eso, Señor. Qué cansancio tan profundo produce no poder descansar ni siquiera en silencio. Pero hoy tú nos estás llamando a otro ritmo, el ritmo de tu presencia, el ritmo donde no todo necesita resolverse inmediatamente, el ritmo donde el alma aprende a respirar otra vez. Tu palabra dice en el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y quizá eso es exactamente lo que necesitamos ahora, quedarnos quietos, no porque todos los problemas desaparecieron, sino porque queremos recordar quién sigue sentado en el trono. Tú, solo tú. Padre, enséñanos a buscar momentos de silencio contigo, no un silencio vacío, no un silencio incómodo, sino ese silencio santo donde el corazón deja de correr y simplemente descansa bajo tu mirada. Porque muchas veces llegamos a la oración desesperados por hablar, por pedir,
por explicar, por encontrar respuestas rápidas, y olvidamos algo importante. También necesitamos escucharte. También necesitamos quedarnos quietos lo suficiente para sentir tu paz envolviendo lentamente el alma. Señor, algunos aquí no recuerdan la última vez que descansaron de verdad. No hablamos solo de dormir, hablamos de descanso interior. Ese descanso donde el pecho deja de sentirse apretado, donde la respiración se calma, donde los pensamientos dejan de atacar constantemente. Y hoy, tu presencia está comenzando a traer eso. Tal vez suave, tal vez lentamente, pero real. Padre, ayúdanos a apagar por momentos el ruido innecesario, porque vivimos saturados. Pantallas, notificaciones, comparaciones, noticias negativas, presión constante. Y después nos preguntamos por qué nuestra mente vive cansada. Señor, necesitamos volver a escuchar el sonido de la calma. Necesitamos volver a encontrarte en el silencio. Como Elías cuando te buscaba en medio de la tormenta. Tu palabra dice que no estabas en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. ¡Qué hermoso eres, Dios! Porque muchas veces esperamos encontrarte solo en momentos intensos, pero tú también habitas en lo pequeño, en la quietud, en la pausa, en el suspiro cansado de alguien que ya no tiene fuerzas. Y quizá hoy hay personas escuchando esta oración que ni siquiera saben qué decirte. Sus pensamientos están demasiado confundidos, su alma demasiado agotada. Y aún así, tú entiendes perfectamente ese silencio. Romanos 8:26 dice que tu Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que incluso cuando no encontramos palabras, tú sigues entendiendo el corazón. Qué alivio produce saber eso, porque a veces sentimos culpa por no saber orar correctamente. Pero tú no estás buscando perfección, estás buscando sinceridad. Y hoy venimos exactamente así, sinceros, cansados, necesitados. Señor, aquí estamos, sin máscaras, sin discursos elaborados, solo con el alma abierta delante de ti. Y mientras permanecemos aquí, algo empieza a pasar lentamente. La respiración se vuelve más tranquila, el corazón deja de pelear tanto, la mente empieza a soltar tensión. No porque todo cambió afuera, sino porque tu presencia empezó a abrazarnos por dentro. Padre, ayúdanos a entender que no siempre necesitamos tener respuestas inmediatas. A veces solo necesitamos permanecer contigo, porque vivimos desesperados por controlar el futuro. Queremos entender cada detalle, queremos resolver cada problema rápido, pero tú muchas veces trabajas en silencio, en procesos lentos, en transformaciones invisibles, y mientras esperamos, tú sigues sosteniéndonos. Señor, qué diferente sería nuestra vida si aprendiéramos a detenernos más seguido delante de ti. 5 minutos, 10 minutos, solo respirar, solo escuchar, solo recordar que no estamos solos, porque algunos llevan demasiado tiempo viviendo en modo supervivencia, corriendo desde que despiertan hasta que se duermen, y el alma ya no soporta tanta presión. Pero hoy, tú estás diciendo suavemente, ven aquí. Descansa un momento conmigo. Qué invitación tan hermosa, qué ternura tan profunda hay en tu corazón. Nunca nos empujas con violencia, nos atraes con amor, nos llamas al descanso, nos recuerdas que no tenemos que sostener el universo sobre los hombros, solo tenemos que permanecer cerca de ti, Padre. En este momento queremos guardar silencio dentro del corazón, aunque sea por unos segundos. Queremos respirar profundo y simplemente sentir tu presencia. Señor, qué paz hay aquí. Qué diferente se siente el alma cuando deja de luchar por un momento. Y quizá algunos están llorando ahora mismo, no de tristeza solamente, sino porque llevaban demasiado tiempo necesitándolo, demasiado tiempo fuertes para todos, demasiado tiempo cargando cosas solos. Y ahora, finalmente sienten permiso para descansar. Padre, sana la mente agotada, sana el sistema emocional que ha vivido bajo presión constante, sana el corazón acelerado, sana el pensamiento obsesivo, sana el miedo silencioso, y enséñanos a regresar una y otra vez a este lugar secreto contigo,
ese lugar donde no tenemos que fingir, donde podemos llegar cansados, donde podemos llorar, donde podemos respirar, donde podemos simplemente existir delante de tu amor, porque ahí, en el silencio santo, tú haces algunas de tus obras más profundas. Ahí reconstruyes lo roto, ahí ordenas pensamientos, ahí abrazas memorias heridas, ahí calmas tormentas internas que nadie más puede ver. Señor, gracias porque no dependemos solamente de nuestra fuerza mental. Gracias porque tu paz no nace del control humano, nace de tu presencia. Y ahora mismo, mientras seguimos aquí contigo, sentimos cómo la ansiedad comienza a perder fuerza lentamente, cómo el alma comienza a soltarse, cómo el corazón empieza a recordar algo importante: no estamos solos, nunca lo estuvimos. Tú has permanecido aquí todo el tiempo, esperando pacientemente que dejáramos de correr para volver a descansar en ti. Y hoy, aunque todavía existan preguntas, aunque todavía haya procesos difíciles, decidimos quedarnos un poco más cerca de tu presencia, porque aquí, en este silencio contigo, nuestra mente finalmente comienza a encontrar descanso. Señor, seguimos caminando contigo, y mientras esta oración continúa, sentimos que estás entrando cada vez más profundo, como un río suave que poco a poco limpia lo que estaba cansado por dentro, como una luz tranquila entrando en habitaciones internas que llevaban años cerradas. Y hoy queremos hablarte de algo que parece pequeño, pero que puede cambiar completamente el estado de nuestra mente: la gratitud. Padre, vivimos tan enfocados en lo que falta que olvidamos todo lo que todavía permanece. Nos acostumbramos a mirar preocupaciones, problemas, retrasos, miedos, y lentamente la mente aprende a sobrevivir esperando siempre lo peor. Qué fácil es caer ahí, Señor. Qué fácil es despertar pensando inmediatamente en cargas, en pendientes, en noticias malas, en cosas que aún no han pasado, y sin darnos cuenta, la ansiedad se vuelve un hábito silencioso. Pero hoy, tú quieres enseñarnos otro camino, el camino de la gratitud, no una gratitud superficial, no frases vacías repetidas por costumbre, sino una gratitud profunda, nacida incluso en medio del cansancio. Porque agradecer no significa negar el dolor, significa reconocer que aún dentro del dolor, tú sigues presente. Y eso cambia todo. Filipenses 4, contre 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos. ¡Qué misterio tan hermoso! Tu paz llega cuando oramos, pero también cuando agradecemos. Porque la gratitud mueve nuestra mirada, la saca del miedo, la dirige nuevamente hacia ti. Padre, hoy queremos comenzar a recordar tus bondades. Aunque el alma todavía esté sanando, aunque existan preguntas, aunque no entendamos todos los procesos, queremos recordar que hasta aquí tú nos has sostenido. Señor, algunos escuchando esta oración han sobrevivido días muy difíciles. Noches de ansiedad, momentos de pérdida, temporadas de confusión. Y aún así, aquí están, todavía respirando, todavía buscando de ti, todavía creyendo aunque sea con fuerzas pequeñas. Y eso ya es evidencia de tu gracia. Padre, gracias por no soltarnos cuando estuvimos débiles. Gracias por sostenernos incluso en días donde nosotros mismos no sabíamos cómo continuar. Gracias por las veces que evitaste cosas que nunca llegamos a ver. Gracias por proteger nuestra mente aun cuando todo parecía demasiado pesado. Qué diferente se siente el alma cuando empieza a recordar tus cuidados, porque la ansiedad nos hace olvidar que ya nos ayudaste antes. Olvidar que ya abriste caminos imposibles, olvidar que tu fidelidad no terminó ayer. Pero hoy queremos hacer memoria, queremos mirar hacia atrás y reconocer que nunca nos abandonaste. Aun cuando llorábamos en silencio, aun cuando dudábamos, aun cuando nos sentimos lejos de ti, tú seguiste cerca. Señor, enséñanos a agradecer por lo pequeño,
porque muchas veces esperamos grandes milagros mientras ignoramos pequeñas evidencias de amor diario. Ese amanecer que vimos esta mañana, ese mensaje que llegó justo cuando lo necesitábamos, ese momento breve de calma después de una noche difícil, ese abrazo, ese plato de comida, ese techo, ese respiro profundo que hoy todavía podemos dar, todo eso también es gracia. Y cuando aprendemos a verlo, la mente comienza a descansar diferente. Padre, ayúdanos a detenernos más seguido durante el día, a respirar, a observar, a decir simplemente, gracias Señor, gracias porque sigues aquí, gracias porque todavía hay esperanza, gracias porque aunque la tormenta no terminó, tú sigues dentro de la barca. Qué poderosa puede ser una pequeña oración sincera, porque la gratitud abre espacio para la paz. La gratitud rompe lentamente el dominio de la desesperación. La gratitud le recuerda al alma que todavía existen motivos para confiar. Y quizá hoy, algunos necesitan escuchar esto profundamente. No todo está perdido. Tu vida todavía tiene propósito. Tu historia todavía está en manos de Dios. Padre, también queremos agradecerte por las veces que dijiste no, aunque nos dolió, aunque no entendimos, porque ahora podemos reconocer que muchos caminos cerrados en realidad eran protección. Muchos retrasos eran misericordia. Muchos silencios estaban formando algo dentro de nosotros. Qué sabio eres, Dios, porque mientras nosotros solo vemos momentos, tú ves el cuadro completo. Y aun cuando no comprendemos tus procesos, tu amor nunca deja de sostenernos. Señor, hay personas escuchando esta oración que llevan tanto tiempo enfocadas en lo negativo que olvidaron cómo descansar emocionalmente. Todo les produce miedo, todo parece amenaza, todo parece demasiado. Pero hoy queremos entrenar nuevamente nuestra alma para reconocer tu bondad, como el salmista que decía, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No queremos olvidar tus beneficios, Señor. No queremos olvidar cuántas veces nos levantaste, cuántas veces nos diste fuerzas inesperadas, cuántas veces secaste lágrimas que nadie conocía. Padre, incluso ahora mismo, mientras seguimos orando, hay algo cambiando dentro de nosotros. La ansiedad empieza a perder espacio. El corazón comienza a suavizarse. La mente deja de mirar únicamente oscuridad y empieza a notar pequeñas luces de esperanza. Porque la gratitud hace eso. No elimina mágicamente todos los problemas, pero transforma la manera en que el alma atraviesa esos problemas. Y ahora mismo queremos darte gracias por adelantado. Gracias por la paz que todavía estás construyendo dentro de nosotros. Gracias por la restauración mental que apenas comienza. Gracias porque incluso en procesos lentos, tú sigues obrando. Señor, ayúdanos a cultivar diariamente esta actitud, que no vivamos solamente reaccionando al miedo, que aprendamos a detenernos y reconocer tu mano en lo cotidiano, que aún en días difíciles podamos encontrar razones para adorarte. Porque cuando el corazón aprende a agradecer en medio de la batalla, ya comenzó a sanar. Padre, hoy soltamos nuevamente la ansiedad delante de ti, y en lugar de llenarnos de desesperación, queremos llenarnos de memoria. Memoria de tu fidelidad, memoria de tu amor, memoria de todo lo que ya hiciste. Y mientras hacemos eso, sentimos algo diferente, como si el alma estuviera respirando más profundo, como si el pecho comenzara a sentirse menos pesado, como si la mente estuviera aprendiendo lentamente a descansar otra vez. Gracias, Señor. Gracias por seguir aquí. Gracias por no cansarte de nosotros. Gracias porque aun cuando nuestra mente se pierde, tu paz todavía sabe encontrarnos. Señor, seguimos aquí contigo, y mientras avanzamos en esta oración, sentimos que estás tocando heridas más profundas, lugares internos donde todavía existe miedo, todavía existe lucha, todavía existe cansancio acumulado de tantos pensamientos que nunca descansan. Pero incluso aquí, tu presencia permanece suave, paciente, cercana, como una mano sosteniendo el corazón cuando ya no tiene fuerzas para sostenerse solo. Padre, hoy queremos aprender a vivir desde tu espíritu,
y no desde el caos de nuestras emociones. Porque mucha con nuestra mente toma el control completo de la vida. Un pensamiento negativo aparece y lo creemos inmediatamente. Un miedo llega y comenzamos a imaginarnos el peor escenario. Una herida duele y reaccionamos desde el impulso. Y sin darnos cuenta, terminamos viviendo gobernados por ansiedad, presión y agotamiento emocional. Pero tu palabra dice en Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vida y paz. ¡Qué regalo tan hermoso! Qué diferente suena eso comparado con el ruido constante que hemos llevado dentro, porque tú no quieres que sobrevivamos llenos de tormenta mental. Tú quieres enseñarnos otra manera de vivir, una vida guiada por tu espíritu. Padre, enséñanos a reconocer cuando estamos pensando desde el miedo y no desde la fe, porque hay pensamientos que parecen normales, pero lentamente drenan el alma. Pensamientos obsesivos, necesidad constante de controlar todo, miedo a decepcionar, comparaciones silenciosas, orgullo disfrazado de autosuficiencia. Y detrás de todo eso, muchas veces existe un corazón agotado intentando protegerse. Pero hoy ya no queremos vivir así, queremos aprender a depender de ti, aunque nos cueste, aunque nuestra mente quiera regresar constantemente al temor. Señor, algunos escuchando esta oración llevan años viviendo en alerta, siempre esperando malas noticias, siempre imaginando problemas, siempre tensos por dentro. Y ese estado constante de preocupación ya cansó el cuerpo, pero también el alma. Qué pesado es vivir sintiendo que nunca se puede descansar completamente. Pero hoy, tu espíritu está trayendo otra atmósfera, una atmósfera de paz. No una paz artificial, no una calma fingida, sino esa paz profunda que aparece cuando dejamos de pelear por controlarlo todo y finalmente decimos, Dios, necesito que tú tomes el control. Padre, hay cosas que no podemos arreglar solos, no podemos sanar solos ciertos recuerdos, no podemos ordenar solos algunos pensamientos, no podemos sostener eternamente la presión emocional que llevamos. Y reconocer eso no es debilidad, es humildad, es volver a depender de ti, como niños cansados regresando a los brazos de su Padre. Señor, queremos vivir más conscientes de tu presencia dentro de nosotros, porque tu espíritu no es algo lejano, no es una idea abstracta, es tu presencia viva, respirando dentro del corazón de quienes te buscan. Y cuando tú gobiernas la mente, algo cambia lentamente. La ansiedad pierde autoridad, el orgullo comienza a quebrarse, la necesidad de controlar disminuye y el alma aprende a descansar. Padre, ayúdanos a discernir las voces internas, porque no todo pensamiento merece ser alimentado, no todo impulso merece obediencia, no toda emoción refleja tu verdad. Y muchas veces abrazamos pensamientos destructivos simplemente porque llegaron primero. Pero hoy queremos detenernos antes de reaccionar. Queremos preguntarnos, ¿este pensamiento produce vida y paz? ¿O produce miedo y desesperación? Porque tu espíritu siempre guía hacia vida. Aunque confronte, aunque corrija, aunque nos haga cambiar, tu voz nunca produce condenación destructiva. Tu voz siempre conduce hacia restauración. Padre, enséñanos a respirar antes de reaccionar, a orar antes de desesperarnos, a buscarte antes de alimentar el caos mental. Porque algunos aquí viven agotados emocionalmente, no solo por lo que pasa afuera, sino por guerras internas constantes. Y tú quieres traer descanso también allí. Señor, hay personas escuchando esta oración que sienten culpa por no poder controlar su mente. A veces oran, pero los pensamientos siguen llegando. Intentan descansar, pero la ansiedad vuelve. Y poco a poco terminan sintiéndose frustrados consigo mismos. Pero hoy quiero pedirte algo especial por ellos. Recuérdales que la transformación no siempre ocurre de golpe. Tú trabajas con paciencia, como un jardinero restaurando tierra cansada, como un padre enseñando lentamente a caminar otra vez. Y aunque hoy todavía existan luchas, tu espíritu sigue obrando.
¿Qué esperanza produce eso? Saber que no dependemos solamente de fuerza humana, saber que no tenemos que sanar solos, saber que tu presencia continúa trabajando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Padre, danos sensibilidad espiritual, que podamos reconocer cuando necesitamos detenernos y volver a ti, porque el mundo constantemente alimenta la carne, la prisa, la comparación, la autosuficiencia, la obsesión por producir, pero tu espíritu nos llama al descanso, a la humildad, a la confianza, a vivir recordando que seguimos siendo hijos, no máquinas. Y hoy queremos rendirte también nuestras emociones desordenadas, la ira contenida, la frustración acumulada, la tristeza escondida, el miedo disfrazado de control, todo eso que hemos intentado manejar solos, lo colocamos delante de ti y te pedimos, Espíritu Santo, ordena nuestra mente, ordena nuestros pensamientos, limpia lo que no viene de ti, sana lo que todavía está herido, porque queremos pensar más como tú piensas, queremos reaccionar más como tú reaccionarías, queremos vivir desde paz y no desde supervivencia constante. Padre, gracias porque tu Espíritu produce fruto aún en corazones cansados. Gálatas 5 habla de ese fruto, amor, gozo, paciencia, mansedumbre y también paz. No una paz frágil, no una paz que desaparece cuando llegan problemas. Tu paz permanece incluso en medio de tormentas. Y hoy necesitamos esa paz más que nunca. Señor, mientras seguimos orando, sentimos que lentamente estás alineando algo dentro de nosotros, como si pensamientos acelerados comenzaran a bajar el ritmo, como si emociones desordenadas empezaran a encontrar dirección, como si el alma recordara nuevamente que no tiene que vivir esclava del miedo. Y ahora mismo, aunque todavía haya procesos pendientes, aunque todavía existan preguntas, aunque todavía no entendamos todo, decidimos rendir nuestra mente a tu espíritu, porque donde tú gobiernas, la ansiedad pierde fuerza, el caos deja de dominar, y el corazón finalmente comienza a encontrar vida y paz. Señor, todavía estamos aquí, todavía respirando bajo tu presencia, todavía dejando que tu paz haga espacio dentro de nosotros. Y ahora, queremos entregarte algo que nos ha robado demasiada energía, el peso del futuro, porque muchas veces nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente vive atrapada en el mañana, pensando qué pasará, imaginando escenarios, temiendo noticias, construyendo conversaciones que aún no existen, y lentamente la ansiedad comienza a consumir el presente. Padre, qué agotador es vivir así, qué cansancio produce despertarse y sentir inmediatamente presión por cosas que todavía no han sucedido. Algunos aquí viven constantemente adelantándose a problemas, pensando en dinero, en enfermedades, en decisiones, en personas que podrían irse, en puertas que podrían cerrarse, y sin darse cuenta, han dejado de vivir el hoy. Pero tú nos estás llamando nuevamente al presente, al lugar donde tu gracia realmente se derrama, porque tu gracia no llega toda de una vez para los próximos 10 años. Llega día por día, momento por momento, respiración por respiración. Jesús dijo en Mateo 6:34, no os afanéis por el día de mañana. Qué difíciles pueden parecer esas palabras cuando la mente está cansada, pero también qué liberadoras son, porque nos recuerdan algo importante. No fuimos creados para cargar el futuro entero sobre nuestros hombros. Eso le pertenece a Dios, solo a Dios. Padre, perdónanos por intentar controlar constantemente lo que todavía no existe. Perdónanos por vivir atrapados en posibilidades imaginarias. Perdónanos por olvidar tantas veces que tú ya estás delante de nosotros. Porque mientras nosotros apenas vemos incertidumbre, tú ya ves el camino completo, tú ya estás en el mañana, tú ya sabes cómo termina esta historia, y aunque nosotros temblamos, tú permaneces firme. Qué descanso produce recordar eso, Señor, porque algunos aquí sienten que si no piensan demasiado las cosas, todo saldrá mal. Han vivido tanto tiempo sobreviviendo desde la preocupación que ya no saben cómo descansar verdaderamente, pero hoy
tú estás enseñándonos otra manera de vivir, la manera de la confianza, no una confianza ingenua, no negar responsabilidades, sino vivir recordando que no estamos solos construyendo el futuro. Tú caminas delante de nosotros. Deuteronomio dice que el Señor pelea por su pueblo, y quizá hoy alguien necesita dejar de pelear mentalmente una batalla que Dios ya está sosteniendo. Padre, algunos escuchando esta oración tienen miedo de lo que viene, miedo a perder, miedo a fracasar, miedo a quedarse solos, miedo a no tener fuerzas suficientes para enfrentar lo próximo. Y quizá nunca se lo dijeron a nadie. Pero tú sí conoces esos temores escondidos. Tú sí ves las noches donde el alma se llena de preguntas. Y ahora mismo, tu amor está entrando justo allí, no para avergonzarnos, sino para sostenernos. Señor, enséñanos a volver al presente, a este instante, a esta respiración, a este momento donde todavía podemos sentir tu presencia. Porque muchas veces perdemos la paz intentando vivir 1000 días al mismo tiempo. Y tú solo nos estás pidiendo caminar contigo hoy. Solo hoy. Qué diferente sería nuestra mente si realmente creyéramos eso. Si al despertar dijéramos, Dios me dará la gracia necesaria para este día. No para resolver toda la vida ahora mismo. No para entender todos los procesos inmediatamente. Solo para caminar contigo hoy. Padre, queremos soltarte también el pasado, porque no solo vivimos atrapados en el futuro. Muchos siguen viviendo presos de heridas antiguas, errores, culpa, recuerdos que todavía duelen, palabras que dejaron marcas profundas. Y mientras el pasado sigue gobernando el corazón, la mente nunca descansa completamente. Pero hoy, queremos dejar esas cargas a tus pies. Efesios habla de quitar la amargura y perdonarnos unos a otros. Y aunque perdonar duele, también libera, porque seguir cargando resentimiento agota el alma. Seguir reviviendo heridas destruye lentamente la paz interior. Padre, algunos aquí necesitan perdonar personas que jamás pidieron perdón. Y eso es difícil, muy difícil. Pero tú no nos estás pidiendo fingir que no dolió. Nos estás enseñando a soltar el peso para que el dolor deje de gobernarnos. Y quizá otros necesitan perdonarse a sí mismos, porque llevan años castigándose mentalmente, recordando errores, sintiendo vergüenza, pensando que ya arruinaron demasiado su vida. Pero hoy, tu gracia quiere abrazar también esa parte rota. Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Qué palabra tan poderosa. Ninguna condenación. Eso significa que no tenemos que seguir viviendo encadenados a versiones antiguas de nosotros mismos. Tu misericordia todavía alcanza lugares que creíamos perdidos. Padre, ayúdanos a soltar la necesidad de castigarnos eternamente, porque algunos han confundido culpa con humildad y llevan años arrastrando cadenas emocionales que tú ya querías romper. Pero hoy, delante de tu presencia, comenzamos a soltar. Soltamos personas, soltamos recuerdos, soltamos expectativas, soltamos futuros imaginarios, soltamos el control. Y aunque todavía duela un poco, aunque todavía existan lágrimas, sentimos algo diferente, como si el alma estuviera respirando más liviana, como si la mente estuviera dejando lentamente de correr. Señor, enséñanos a vivir aquí, en el presente contigo, no atrapados en lo que ya pasó, no esclavizados por lo que podría pasar mañana, solo caminando contigo hoy, porque donde tú estás, existe suficiente gracia para este momento, suficiente paz para este día, suficiente fuerza para esta batalla. Y mientras seguimos orando, queremos repetirlo lentamente dentro del corazón. El mañana está en manos de Dios. Mi pasado ya no define mi identidad. No necesito cargar todo solo. Dios sigue caminando conmigo. Padre, gracias porque tu presencia nos devuelve al descanso. Gracias porque no tenemos que resolver toda la vida esta noche. Gracias porque incluso ahora, mientras soltamos cargas invisibles, tu paz comienza a llenar los espacios vacíos dentro de nosotros. Y poco a poco, el corazón deja de correr, la mente deja de pelear tanto, y el alma comienza a recordar que todavía existe un lugar seguro donde descansar. Tu presencia, Señor,
hemos llegado hasta aquí contigo. Y mientras esta oración sigue respirando suavemente, sentimos algo diferente dentro del alma. Como si después de tanto correr, finalmente estuviéramos encontrando un refugio. No un refugio humano, no una distracción temporal, sino tu presencia. Esa presencia que no exige perfección, esa presencia que no se aleja cuando estamos cansados, esa presencia que permanece incluso cuando nuestra mente todavía está aprendiendo a descansar. Padre, gracias por quedarte. Gracias porque no abandonaste este corazón aún en sus días más oscuros. Gracias porque seguiste cerca cuando el miedo parecía más fuerte que la fe. Gracias porque aun cuando nosotros mismos no entendíamos lo que pasaba dentro de nuestra mente, tú seguías obrando en silencio. Y hoy queremos entregarte completamente nuestro interior, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestros temores, nuestros deseos, todo. Porque entendimos algo importante durante este tiempo contigo. Nuestra mente no fue creada para ser prisión, fue creada para convertirse en templo, un lugar donde tu paz pueda habitar, un lugar donde tu espíritu tenga libertad para respirar dentro de nosotros. Pero para que eso suceda, necesitamos rendirte el control una y otra vez. Y hoy decidimos hacerlo. Señor, hay personas escuchando esta oración que llevan demasiado tiempo sobreviviendo, funcionando por obligación, sonriendo mientras por dentro se sienten agotadas, luchando batallas mentales que nadie conoce. Y ahora mismo, tú estás abrazando ese cansancio con ternura, no con juicio, no con condenación, sino con misericordia. ¡Qué Dios tan compasivo eres! Porque conoces exactamente cuánto pesa la mente cuando vive llena de ansiedad. Conoces el cansancio de quien sobrepiensa todo. Conoces el dolor de quien se siente emocionalmente drenado. Y aún así, sigues invitándonos al descanso. Padre, queremos declarar hoy que ya no queremos vivir gobernados por el miedo. No queremos seguir atrapados en pensamientos destructivos. No queremos seguir caminando como si estuviéramos solos. Queremos vivir conscientes de tu presencia, conscientes de tu amor, conscientes de que aún en medio del caos, tú sigues teniendo autoridad sobre nuestra vida. Filipenses 4:7 y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué promesa tan hermosa! Tu paz guarda, tu paz protege, tu paz abraza la mente cansada. Y quizá no entendemos completamente cómo sucede, pero mientras oramos, sentimos como esa paz empieza a entrar lentamente, como agua tranquila sobre tierra seca, como descanso sobre un corazón agotado. Señor, queremos hacer de nuestra mente un altar para ti, no un lugar lleno de caos constante, no un lugar donde reine la ansiedad, sino un lugar donde tu voz tenga más fuerza que cualquier miedo. Ayúdanos a proteger lo que dejamos entrar en nuestro corazón. Ayúdanos a rodearnos de personas que alimenten nuestra fe. Ayúdanos a regresar a tu palabra diariamente. Ayúdanos a orar incluso en días donde no tengamos fuerzas. Ayúdanos a agradecer aún en medio de procesos difíciles, porque entendimos que la verdadera paz no nace de circunstancias perfectas, nace de caminar contigo, Padre. Hay personas escuchando esta oración que todavía sienten un poco de temor dentro. Todavía existen preguntas, todavía hay heridas sanando, pero incluso ahí, tú sigues presente, y eso basta. Porque cuando tú estás cerca, el alma ya no necesita entenderlo todo para descansar. Solo necesita permanecer contigo. Señor, ahora mismo queremos soltar una vez más todo lo que todavía pesa. Ese miedo escondido, ese pensamiento repetitivo, esa tristeza silenciosa, ese cansancio emocional, esa sensación de no poder más, lo dejamos delante de ti. Y aunque quizá mañana todavía existan desafíos, aunque todavía haya batallas, ya no queremos enfrentarlas solos. Queremos caminar contigo, respirar contigo, descansar contigo. Padre, gracias porque todavía restauras corazones. Gracias porque todavía sanas pensamientos quebrados. Gracias porque todavía haces nuevas todas las cosas. Y gracias porque incluso ahora, mientras esta oración llega a su final,
tu presencia sigue quedándose con nosotros. No termina aquí. Tu paz continuará obrando después de este momento. Continuará entrando en nuestras madrugadas. Continuará abrazándonos en días difíciles. Continuará sosteniendo nuestra mente cuando el miedo quiera regresar. Porque tú no eres un Dios de momentos pasajeros. Eres Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora queremos descansar un momento más en ese amor. Señor, qué alivio produce saber que no estamos solos. Qué descanso produce recordar que el cielo todavía nos ve. Qué paz produce entender que tu gracia sigue disponible incluso para almas cansadas como la nuestra. Y mientras respiramos profundamente, queremos entregarte el futuro, el pasado, el control, la ansiedad, todo, porque ya no queremos vivir peleando solos. Queremos vivir descansando en tus manos. Padre, bendice a cada persona que oró hasta aquí. Visita sus hogares con paz. Abraza sus noches difíciles. Sostén sus pensamientos cuando el miedo quiera volver. Llena sus habitaciones con tu presencia y recuérdales constantemente que todavía son amados, todavía tienen propósito, todavía hay esperanza para ellos. Si has llegado hasta aquí en esta oración, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Dale like y comparte este mensaje con alguien que también necesite descansar su mente en Dios. Y cuéntanos, ¿desde dónde estás escuchando esta oración? Porque aunque estemos en lugares distintos, estamos unidos buscando la misma paz. También te invito a suscribirte para seguir orando juntos cada día y permitir que la presencia de Dios siga fortaleciendo tu corazón. Y ahora, lentamente, sin prisa, descansa, respira profundo una vez más y deja que estas últimas palabras entren suavemente en tu alma. Dios sigue contigo, no te abandonó, no llegó tarde, no dejó de amarte. Y la paz que tanto has estado buscando comenzará a crecer dentro de ti mientras permanezcas cerca de su presencia. Descansa, hijo amado, descansa, hija amada. El Señor sostiene tu mente. El Señor guarda tu corazón. El Señor camina contigo. Y aunque el mundo haga ruido, dentro de ti puede comenzar a existir calma. En el nombre de Jesús. Amén. God bless you.